¿Y si te dijera que la mayoría de tus derrotas son emocionales? Que no pierdes por falta de aptitudes o por falta de empeño, sino por no saber controlar lo que sientes en el momento crítico. Porque en el juego del poder, el que se altera, pierde. Y el que espera, observa y elige estratégicamente, ese es el que acaba ganando. Hay algo que pocos entienden sobre el poder. No se trata de imponerse, ni de gritar más fuerte, ni siquiera de reaccionar más rápido. El poder verdadero no se siente a simple vista, es sereno y casi siempre silencioso, porque quien necesita demostrar que lo tiene, ya lo ha perdido. Sin embargo, vivimos en un mundo que te empuja a reaccionar, a defenderte, a justificarte, a mostrarte fuerte todo el tiempo, aunque por dentro estés desbordado. Pero ese impulso, ese automatismo emocional, es exactamente lo que te hace vulnerable. Porque cuando dejas que las emociones te gobiernen, cualquiera puede gobernarte a ti. Si te insultan, reaccionas. Si te retan, te aceleras. Si te contradicen, tú subes el tono. Y así, sin darte cuenta, acabas jugando en el tablero del otro. El estratega no cae en esa trampa. El estratega escucha, mira, calcula, y no porque no sienta, sino porque ha aprendido a no actuar desde la emoción, sino desde la posición. Y eso es lo que aprenderás en este video, a cómo desarrollar ese tipo de frialdad estratégica que no te aleja de ti mismo, que te protege, a cómo cultivar el autocontrol como una ventaja, y sobre todo, a cómo responder a las provocaciones sin traicionarte y convertirlas en oportunidades. Por eso, Maquiavelo escribió El Príncipe, no como un manual para ser cruel, sino como un tratado sobre cómo sobrevivir, crecer y conservar el poder en un mundo impredecible. Un mundo como puede ser el tuyo, lleno de egos sensibles, de trampas emocionales, de apariencias y de pulsos constantes por el control. Y, si aprendes a moverte con inteligencia, en medio de todo eso, nadie podrá sacarte de tus casillas, nadie podrá desestabilizarte, ni siquiera cuando quieran hacerte creer que son ellos los que han ganado la partida. Hay una habilidad que todo estratega desarrolla antes que cualquier otra: la capacidad de no reaccionar. Parece simple, pero es una de las más difíciles de dominar, porque va en contra de todo lo que has aprendido desde pequeño. Desde que eras niño lo viste. Entendiste que si alguien te ofende, debes defenderte, que si te contradicen, debes dejar claro tu punto, que si alguien te hace daño, tienes que responder. Y eso puede parecer justo, puede parecer el deber de una persona fuerte, pero en la práctica te convierte en alguien predecible, y lo predecible es fácil de manipular. Aquí es donde entra el verdadero autocontrol, pero no como represión emocional, sino como dirección estratégica de tu energía. Es decir, no se trata de negar lo que sientes, se trata de saber exactamente cuándo hablar, de saber cuándo callar, cuándo apartarte y cuándo golpear. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. En El Príncipe deja claro que el poder no se gana con una nobleza ingenua, sino con visión, cálculo y control emocional. Por eso, habla de la simulación y la disimulación como herramientas para proteger tu posición, y no como formas de engaño gratuito. Simular es aparentar seguridad, cuando en realidad sientes incertidumbre. Disimular es contener tu reacción cuando el otro intenta provocarte. No se trata de mentir, sino de elegir qué mostrar y cuándo hacerlo. Porque en un entorno donde cada emoción puede ser usada en tu contra, controlar la exposición es una forma de inteligencia. Y es que Maquiavelo no hablaba de ideales,
Hablaba de intereses, de lo que realmente mueve a las personas cuando caen sus máscaras. Maquiavelo dijo: los hombres olvidan con mayor facilidad la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio. Una frase contundente, cínica, pero no solo eso, también representa una advertencia, porque los intereses reales, como el estatus, el poder o la influencia, suelen pesar más que cualquier valor moral. Y si quieres sobrevivir en este tipo de entorno, necesitas entender las reglas del juego. Una de las primeras reglas es no mostrar tus emociones cuando el otro quiere verte perder el control. Si te alteras, has perdido. Si tratas de justificarte, has cedido terreno. Si reaccionas automáticamente, estás entregando una información demasiado valiosa. Cada gesto emocional te delata, y eso no significa que sentir esté mal, porque lo que te debilita no es sentir, sino actuar sin haber pensado. Por eso, el primer paso hacia el poder real es cultivar una frialdad estratégica, lo cual no significa apagar tu humanidad. Significa comprender que hay momentos para sentir y momentos en los que hay que decidir. Que el poder no radica en dejarte llevar por la emoción del momento, sino en postergar la reacción hasta que tenga un propósito claro. Y aquí viene la parte difícil. Para lograrlo, necesitas trabajar en un nivel más profundo de ti mismo. No basta con aguantarse. Tienes que desarrollar algo que podríamos llamar previsión emocional. La previsión emocional es la capacidad de anticiparte a los escenarios donde vas a ser provocado y decidir de antemano cómo vas a actuar. Escribírselo a tu mente antes de que la emoción te tome por sorpresa. Saber que, si alguien te interrumpe, tú ya sabes lo que vas a hacer. Que si alguien te provoca, no vas a entrar en su juego. O que, si te traicionan, tu reacción no será impulsiva. Será estratégica. Esto lo cambia todo. Porque una persona emocionalmente previsible es fácil de manejar. Pero una persona emocionalmente preparada es casi imposible de doblegar. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que cuando tú dejas de reaccionar, es el otro quien empieza a desestabilizarse. Cuando te mantienes frío, el otro se impacienta. Cuando no respondes a su ataque, el otro queda expuesto. Y cuando eliges cuándo y cómo intervenir, tú tienes la ventaja. Aquí es donde empieza a invertirse la dinámica. Ya no eres el que está reaccionando al mundo. El mundo empieza a reaccionar a ti. Pero esto solo es posible si entiendes una verdad esencial, y es que no todas las batallas merecen tu energía emocional. No todos los comentarios son una amenaza real. No todos los ataques son estratégicos. Y sobre todo, no todos los adversarios merecen una respuesta. De hecho, el mayor error de los principiantes es tratar de responder a todo. Querer tener siempre la última palabra. Querer defenderse incluso cuando no hay nada que defender. Y eso no es poder, es ansiedad. Eso es actuar sin gestión emocional. El poder real implica seleccionar tus batallas, elegir tus tiempos, controlar tus impulsos, y no porque seas débil, sino porque entiendes que tu energía emocional es un recurso limitado y que entregarla al primero que te provoca es una forma muy rápida de perderla toda. Llegados a este punto, ya no se trata solo de no reaccionar. Se trata de aprender a usar las emociones ajenas como una fuente de información y también como herramienta de poder. Porque si tú dominas tu interior, pero el otro no, tienes una ventaja que va mucho más allá del silencio. Tienes lectura, y la lectura te da control. Simplemente observa. Observa cómo actúan los que pierden el control. Hablan más de la cuenta, intentan justificarlo todo, delatan sus inseguridades, y cuanto más se exponen, más fáciles son de leer. Sin embargo, el estratega
no solo aguanta. El verdadero estratega observa, escucha y lo registra todo. El tono de voz, la velocidad al hablar, las miradas, los gestos, los vacíos entre frase y frase. Todo eso habla más de ti que lo que digas mediante tus palabras. Y cuando alguien se altera emocionalmente, lo que dice deja de importar. Lo que transmite lo dice todo. En un entorno de poder, como puede ser una discusión, una negociación o una relación personal, quien primero se agita, pierde la autoridad. Y no por una norma social, sino porque el descontrol emociona al adversario, lo hace sentir superior, que domina la situación. Porque cuando tú te mantienes sereno, el otro se pone nervioso. Así no puede leerte, así no puede dañarte, porque no sabe lo que estás pensando. Es en ese justo momento donde aparece la segunda clave que Maquiavelo comprendía con maestría: el valor del enigma. No tienes que decir todo lo que piensas, no tienes que explicar tus emociones, no tienes que exponer tus intenciones. De hecho, cuanto menos hables, más poder proyectas. Y no estamos hablando de manipulación, hablamos de protección, hablamos de tener plena conciencia de que el mundo no te va a premiar por tu transparencia emocional, sino que puede usarla en tu contra. Piensa en cualquier situación donde alguien haya expuesto su herida esperando comprensión y haya recibido un ataque. Piensa en esas veces donde reaccionaste desde el corazón y la otra persona no se conmovió, sino que te remató. Y no porque sean crueles, sino porque mostraste tu punto débil en el momento equivocado. Por eso, frialdad no es falta de sentimientos, es inteligencia emocional aplicada al campo de batalla. Y el campo de batalla, a día de hoy, puede ser tu pareja, tu jefe, tus padres o tus amigos. Puede ser cualquiera que quiera probar tu estabilidad emocional. Pero hay una trampa más sutil que debes evitar. Algo demasiado común y muy fácil de entender. La trampa de tomártelo todo como algo personal. Cada vez que interpretas un gesto como un ataque directo a tu identidad, has perdido perspectiva. Y sin perspectiva, no hay estrategia. Hay personas que se enfadan por un comentario, por un gesto o por una mirada, como si el mundo estuviera constantemente apuntándoles con el dedo. Pero si tomas todo como una afrenta personal, vivirás a la defensiva. Y desde la defensa es muy difícil planear. Maquiavelo no hablaba de emociones por capricho, hablaba de poder, de supervivencia, de estabilidad interna como base para el liderazgo. Y tú no necesitas ser príncipe de nada para aplicar eso. Solo necesitas entender que tu estabilidad interior es la condición para cualquier forma de respeto externo. Y si hablamos de respeto, aquí entra otra dimensión. ¿A quién le estás entregando tu energía emocional? Porque si reaccionas igual ante tu mejor amigo que ante un completo desconocido, si te afecta lo mismo la opinión de alguien que te ama que la crítica de alguien que ni te conoce, estás perdiendo el filtro. Y sin filtro, todo te impacta. Y cuando todo te impacta, pierdes el foco, pierdes todo control emocional. El foco es el activo más valioso del estratega emocional, porque sin foco no hay dirección. Sin dirección las emociones se dispersan, y si se dispersan, ya no las dominas tú, te dominan ellas a ti. Por eso, una parte esencial del dominio emocional no está solo en contenerse, sino en seleccionar con frialdad dónde poner atención y con quién entregarse emocionalmente. Eso justamente es lo que Maquiavelo llamaría previsión. No solo prever lo que hará el otro, sino prever lo que tú podrías hacer si no te preparas. El autodominio no consiste en esperar a ver cómo te afecta lo que ocurra. Consiste en decidir ahora quién eres cuando llegue ese momento.
Estás a punto de entender por qué la mayoría pierde justo cuando podría ganar, porque ese es el instante en que todo se decide, no cuando el otro te ataca, no cuando la tensión sube, sino cuando tú eliges cómo responder. Ese segundo exacto donde sientes cómo se te aprieta el pecho, cómo te sube el calor a la cara, cómo el orgullo grita por salir. Ese es el momento crítico. Y es justo ahí donde se ve quién tiene el poder y quién simplemente está a merced de sus impulsos. La mayoría falla aquí, no porque no sepan qué hacer, sino porque no lo han decidido antes. Y por eso te hablo de previsión emocional. Porque no puedes improvisar frialdad. No puedes construir claridad bajo presión si no la entrenaste antes. La previsión emocional es uno de los mayores secretos del verdadero estratega. Consiste en esto: decidir por adelantado qué emociones no vas a permitir que te dominen. Tener claro desde antes que nadie va a tener el poder de sacarte de tu centro sin tu consentimiento. Es algo que se entrena en silencio, que no se ve, no se nota, hasta que llega el momento. Y cuando llega, tu ventaja se vuelve absoluta. Porque mientras el otro reacciona, tú ya habías elegido mantener la compostura. Mientras el otro se quema, tú conservas tu energía. Y mientras el otro baja la guardia, creyéndose vencedor, tú haces tu jugada. Una sola, fría, silenciosa, certera. Y ahí cambia todo el juego. Ahí está la esencia del poder que no se grita, el poder que no se agita, el poder que se activa solo cuando el momento es perfecto. ¿Y sabes lo que pasa entonces? Que ya no necesitas gritar, ni discutir, ni demostrar nada. Porque cuando actúas desde la previsión, lo que haces tiene el peso de lo inevitable. Y eso es lo que desarma a cualquiera. Es muy importante que entiendas lo siguiente. Dominar las emociones no significa reprimirlas. Significa conocerlas tan bien que ya no te arrastran. Significa darte cuenta de que sentir no es lo mismo que obedecer. Y que no hay debilidad alguna en emocionarse, pero sí hay derrota cuando te dejas llevar por ello sin estrategia. Muchos piensan que la frialdad emocional es inhumana, pero lo inhumano es vivir en guerra contigo mismo. Lo inhumano es entregarle tu estabilidad a cualquiera que te provoque. Lo inhumano es dejar que una frase mal dicha decida tu estado emocional, tu día o tu destino. No se trata de ceder ni de doblegarte. Tampoco se trata de insensibilizarte o perder tu humanidad. Se trata de forjarte como el acero, firme, sereno, inalterable, hasta que el momento preciso lo exija. Porque el verdadero estratega no actúa por impulso, actúa por cálculo. Y no porque no sienta, sino porque sabe cuándo actuar, cómo actuar y sobre todo, por qué actuar. Esa es la clave. Y en ese momento exacto, cuando el otro baja la guardia, creyendo que ya te venció, cuando cree que su provocación no ha tenido respuesta, cuando siente que te controló, ahí es cuando tú mueves ficha. Una sola acción, una sola decisión, ejecutada con calma, sin explicaciones, sin ruido. Y eso basta, porque no es la fuerza lo que vence, es la inteligencia emocional cuando la pones en práctica en el momento perfecto. Ese es el poder que Maquiavelo defendía, es el respeto que nadie puede quitarte. Y esa es la verdadera venganza del estratega, no dejar que el otro decida quién eres. Ahora, seguro que lo tienes mucho más claro. El verdadero poder no se demuestra, se conserva. Y no se conserva con fuerza bruta, ni con palabras altisonantes. Se conserva en silencio, cuando eliges no reaccionar, cuando decides no entregarle tu energía a cualquiera, cuando te conviertes en alguien que observa, que comprende
y que espera, porque sabe esperar. Y lo haces para proteger tu centro, para moverte cuando el momento sea el adecuado, y con la fuerza de quien no necesita justificarse. Ser frío no es ser malvado o carecer de emociones, es ser claro, ser dueño de ti y actuar solo cuando hacerlo tiene un propósito. Porque en un mundo donde todos gritan, aquel que sabe gestionar su silencio tiene todas las de ganar. Y si quieres seguir ganando, solo tienes que ir abajo y comentar: domino mi juego interior. Si te ha gustado este video, clica el botón de me gusta. Si te ha encantado, danos tu hype. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente, el mismo que aparece en pantalla.